Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. NGNL. ¿Los humanos no pueden hacer eso? Guerra, plaga, hambruna, innumerables desastres naturales, los primeros humanos avanzaron con antorchas en mano por el accidentado camino de la civilización. Sin embargo, Suer nunca imaginó que un día lucharía bajo una desesperación aún más aterradora, luchando con cada grano de sus fuerzas solo para sobrevivir, la guerra interminable entre el dios y sus creaciones, la superficie del planeta alterada como una pintura manchada y reescrita a voluntad, el mundo entero marchaba hacia la muerte, incluso los propios humanos comenzaron a preguntarse, ¿por qué seguimos existiendo? ¿Y, por qué no podemos ser nosotros los únicos? Con estas preguntas ardiendo en su corazón, el largo viaje de Suer apenas había comenzado. Autor. Traductor. Matsuo 4. Capítulo 290. Capítulo 285. El corazón de los dioses como una cebolla desprendida capa tras capa, fragmentos de acero, grandes y pequeños, aplastados sin piedad, cayeron del cielo como lluvia, destrozando el suelo hasta asemejarlo a la superficie de un planeta bombardeado por meteoritos. Incluso los restos eran suficientes para representar una amenaza mortal para criaturas frágiles, pero frente al flugel de cabello esmeralda, una fortaleza de acero tan poderosa era tan frágil como un bebé recién nacido. Como si paseara por un jardín, la enorme fortaleza de acero que Shui había desplegado ni siquiera tenía la posibilidad de representar una amenaza para Thrill. Por muy grande que fuera el impulso, por muy grandes que fueran los espíritus que impulsaba, todo carecía de sentido si no podía dar en el blanco. El circuito lógico, que debería haber sido siempre racional y tranquilo, ahora cometía errores con ansiedad. El deseo de vivir y durar más revoloteaba sin cesar en la mente de Shui. Incluso pensó en escapar, en huir de esta guerra, pero al final, apretó los puños y se quedó allí, intentando con todas sus fuerzas fijar la mirada en la figura de ese flugel a través de las capas de armadura. Esto también era bueno, pensó Shui por un momento. Estar en un punto muerto como este. Cubriría el área infinitamente con su máxima potencia de fuego, e incluso si no pudiera alcanzar a ese flugel, sería suficiente siempre y cuando pudiera obligarla a no contraatacar con todas sus fuerzas. Sin embargo, al instante siguiente, como si hubiera adivinado su cobarde pensamiento, en medio de la lluvia de luz, la flugel de cabello esmeralda curvó sus labios en una sonrisa desdeñosa. Giró ligeramente sus alas y pasó junto a una columna de luz abrasadora, levantando también su esbelta palma. 6 gigantescos muros negros como la brea surgieron al instante de un espacio vacío, formando un hexaedro completo y cerrado que selló la fortaleza de acero en la que Shui se había transformado. Este fue el movimiento del que Azrael se enorgulleció, demostrando plenamente su poderoso control sobre los espíritus. Una cantidad inmensa de espíritus se vertió en el hexaedro negro como la brea. Golpes celestiales, incluso más poderosos que un golpe celestial normal, se lanzaron en el espacio confinado, explotando y destrozándose en un instante. Las paredes negras como la brea también se dispersaron, revelando la fortaleza de acero que albergaba, completamente devastada y destruida. La armadura de acero que antes apenas la cubría quedó completamente destruida. Su cuerpo, que se encontraba en el centro de la fortaleza, ya se había transformado en una enorme máquina. Solo la parte superior de su cuerpo, brazos y cabeza apenas podían reconocerse como Shui. Quedó así expuesta sin ninguna protección frente a Azrael. Sus miradas se cruzaron. Aunque no necesitaba respirar, Shui sentía como si le faltara oxígeno, asfixiándose por el miedo a la muerte. Te encontré, Nia, dijo Azrael sin prisa y rió entre dientes en un tono bajo y malvado, chatarra. Esto era solo un microcosmos de un rincón de esta guerra masiva. La vista cambió desde este rincón y el campo de visión se expandió. El mundo entero se reflejaba en el par de pupilas de un brillante amarillo dorado.
Mirando hacia abajo desde arriba, dominando el mundo entero, en la cima de la ciudad transformada de una forma fantástica, el dios de la guerra Atosh se encontraba de pie en el borde de su palacio, experimentando cuidadosamente sus emociones actuales. ¿Era anticipación? ¿O un deseo? ¿Qué tipo de resultado lo satisfaría más? Podría ser derrotado, ¿sabes? Si un flugel común y corriente escuchara esto, sería impactante e inaceptable, e incluso se suicidaría. Sin embargo, el dios de la guerra lo dijo con tanta calma, como si el objetivo al que se refería no fuera él mismo, ni el concepto de guerra, ni la existencia invencible. Ya se habían despachado todos los flugel. El único que quedaba en la ciudad era un flugel con una sola ala, que acompañaba a Artosh. Debes estar bromeando, dijo el flugel llamado Rafil sin dudarlo. Tras ganar una guerra para los flugel, perdió un ala debido a una grave herida, y su poder también disminuyó considerablemente. Por eso permaneció allí incluso después de que sus hermanas fueran enviadas. Soy muy fuerte. Indudablemente. Ningún poder de ninguna raza puede derrotarme. Naturalmente. Por eso me siento solo. ¿Es lo que dijo el pequeño Jib? Tras quedar ligeramente aturdido, Rafil recordó de inmediato las palabras que Jibril había pronunciado en este palacio hacía poco, y que luego se extendieron por toda la raza flugel. Exactamente. El dios de la guerra dio una respuesta afirmativa. Seguía mirando hacia adelante, no con una mirada vacía, sino con una visión real, sin desviarse. ¿Cuál es el deseo más fuerte? Esta vez, decidió no responder. La flugel de cabello azul simplemente bajó la cabeza respetuosamente. Sabía que su amo, a quien servía, no necesitaba la opinión de los demás en ese momento. Y la mirada de Artosh se extendió infinitamente, pasando por los elfos y enanos, dragones y gigantes, y tipos de fantasía y flugel que estaban en un feroz intercambio de fuego, hasta el lugar más lejano donde no había humo de guerra, en la parte más profunda y pura del corredor espiritual, donde estaba esa figura avergonzada, que ni siquiera podía moverse por sí misma. Jibril, el individuo de la historia secundaria a quien había estado esperando y valorando más, también estaba de pie junto a él. Su creación, la extensión de su voluntad, estaba llorando. Sentía una curiosidad incontrolable, e incluso un atisbo de anticipación y emoción. Pero lo que más emocionaba al dios de la guerra era aquella criatura cuya carne y sangre se habían secado. ¿Cómo sería el futuro? ¿Cómo sería él? La ilusión y el desafío de un debilucho. Mientras su mente daba vueltas, en ese instante, todos los flugel en el campo de batalla, excepto Jibril en el punto más alejado, alzaron la vista repentinamente como si hubieran presentido algo. Incluyendo a Thril, sin importar cuán fanáticamente estuvieran luchando hace un momento, en el segundo siguiente, estos individuos enloquecidos por la guerra abandonaron el campo de batalla a toda velocidad y volaron con precisión desde el campo de batalla disperso hacia la ciudad de los flugel, viajando por el espacio. Agregando lo último de su poder al anillo en su dedo, Shui agarró fuertemente la mano con el anillo e incluso cerró los ojos, esperando la ejecución de ese flugel, pero nunca llegó. Abrió los ojos de nuevo, aturdida. No había nada frente a ella. Entonces volvió la mirada hacia atrás. Allí, Shui supo que el hombre que ella, Riku y toda la humanidad habían esperado estaba allí, practicando el sueño ilusorio que se había convertido en la ilusión de todos los humanos. Ella no podía verlo, pero más que eso desconocido, en el siguiente segundo, Shui de repente giró la cabeza y miró la gran altitud en el extremo norte de este campo de batalla. Bajo la ciudad hecha de bloques blancos, cientos de pequeñas figuras permanecían quietas. Capítulo 291. Capítulo 286. Eternidad. De allí surgió una fatal premonición de peligro que incluso una máquina podría sentir, y estaba empeorando. La atmósfera de toda la superficie del planeta se convirtió en un vórtice similar a un tornado. No solo este campo de batalla, todo temblaba debido a ese poder. Ya fueran elfos, enanos, dragones o criaturas fantásticas, en ese momento, todos dejaron de lado sus batallas y observaron la fuente del peligro. Era como si el fin del mundo hubiera llegado. Interminables relámpagos se entrelazaban en el cielo, anunciando la amenaza de ese poder. Era un poder suficiente para destrozar la Tierra, destruir el cielo e incluso derribar y destruir el planeta del que todas las razas dependían para sobrevivir. Abriendo sus alas al unísono, los flugel abrieron los brazos como si fueran a abrazar al mundo entero, liberando su poder. Los halos en sus cabezas ya habían girado hasta sus límites. Su poder se concentraba hacia su amo, su dios. ¿Qué pasará después de que caiga esta huelga?
Incluso el mismísimo dios de la guerra, Artosh, sintió curiosidad por esto. Ansiaba aún más que nadie algo tan desconocido. Sin darse cuenta de sus intenciones, los elfos, enanos y dragones que tardíamente recuperaron el sentido estaban lanzando desesperadamente sus ataques más poderosos en ese lugar, pero a los ojos de Artosh, no eran más que cosquillas aburridas. Su mirada seguía fija en aquella lastimosa figura que estaba tan débil que solo podía ser arrastrada y movida por el elfo, con la carne y la sangre de su espalda raspadas por las rocas del suelo. Sus miradas se cruzaron. Podía verlo y permitírselo ver. Era una mirada interespacial. Dos oponentes que se conocían perfectamente, pero que se vieron por primera vez. Sin embargo, al segundo siguiente, aquella frágil criatura se desmayó. El dios de la guerra quedó ligeramente atónito ante el resultado y rió entre dientes. Vio a la elfa moviéndose con todas sus fuerzas y los vio caer hacia el enorme agujero que ardía con una llama azul abrasadora. La suma de todo el poder de los Flugel, excepto el del personaje secundario, combinado con todo su poder como dios de la guerra, el poder que sacudiría el planeta entero. Ese fue el golpe más poderoso del que Artosh, el dios de la guerra, se enorgullecía. Con el golpe más fuerte del mundo en su palma alzada, el tiempo se ralentizó en su consciencia. Las dos figuras que caían ante su vista no habían desaparecido por completo y se habían fundido en el mar de espíritus. Después de que caiga esta huelga, ¿qué tipo de futuro nos espera? Fuera victoria o derrota, Artosh creía que aceptaría ese futuro con placer. Si el único Dios verdadero, que fue suficiente para poner fin a esta larga guerra que duró incontables años, realmente nació hoy, entonces su ataque fue una ovación que ofreció por el nacimiento del único Dios verdadero. La sonrisa en sus labios no había desaparecido. Artosh incluso rió con ganas y, doblando su cuerpo, lanzó su poder con fuerza. Destruye todo, suprime todo y aplasta los ataques que esos aburridos tipos lanzaron para sobrevivir en una columna de luz que era tan grande que parecía conectar el cielo y la tierra, haciendo llorar a todo el planeta. Golpe celestial. Un zumbido. Todo en el mundo parecía haberse detenido. No se trataba de una aceleración temporal unilateral causada por una velocidad de pensamiento y reflejos excesivamente rápidos, sino de un mundo verdaderamente congelado. Sin embargo, aún era posible respirar. Incluidos los tipos de fantasía, el ataque del dios de la guerra Artosh hizo que todas las razas supieran por primera vez que era el verdadero poder. Era irresistible, imposible de resistir y sin lucha. Ni la explosión del núcleo ni la bendición infinita antigua pudieron sobrevivir ante semejante ataque. Incluso el rugido del dragón final solo pudo brillar durante un instante, como una frágil burbuja. El poder que creían capaz de contrarrestarlo era solo una broma que desesperaba a todas las razas. Este golpe celestial, que empleó toda su fuerza, ya había destrozado el planeta entero. Los continentes agrietados y el agua marina que se elevaba por los aires salpicaban como una uva exprimida. La lava y el manto que brotaron de las profundidades del planeta volaron desenfrenadamente por el aire, pero también se detuvieron allí. La misma pregunta rondaba en los corazones de todas las razas, pero antes de que su pregunta fuera respondida, el mundo entero volvió a la actividad, como si tuviera vida propia. Un suspiro pesado resonaba en los oídos de todas las razas. El tiempo fluía hacia atrás. El agua de mar y la lava, que se disparaban, retrocedieron a las profundidades del planeta, siguiendo su trayectoria en cuestión de segundos. Las placas tectónicas levantadas y las enormes rocas destrozadas también volvieron a su lugar, sin dejar un solo espacio entre ellas. El mundo tenía vida propia. Respiraba, y cada respiración traía consigo un nuevo cambio. El primer aliento que atravesó el cielo y la tierra. La luz deslumbrante que brilló en un instante hizo que todas las razas en el campo de batalla se taparan los ojos instintivamente. Un sol brillante que emitía luz y calor apareció en lo más alto del cielo en algún momento, extendiendo luz y calor. Incluso el agua del mar se volvió transparente, brillando como una gema azul y cristalina. El segundo aliento que atravesó el cielo y la tierra. El cielo carmesí, que había perdurado durante incontables generaciones, era como si una mano hubiera limpiado un trozo de vidrio, desvaneciéndose en un hermoso azul. Nubes blancas flotaban lentamente por el cielo, pasando junto a las razas que volaban en el aire. Lo que también se desvaneció fue la tierra rocosa que debería haber estado desolada para siempre. Flores brillantes, hojas verdes y tiernas, y árboles surgieron de la superficie de las rocas y el suelo, creciendo densamente.
Incluso el viento frío e interminable que soplaba se convirtió en una suave brisa mezclada con el aroma de las flores, ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Una fragancia que nunca antes habían olido, y tantos colores brillantes y hermosos que jamás habían visto. Los ríos fluían de las altas montañas agrietadas, dibujando largas y sinuosas serpientes en el suelo. Peces con escamas brillantes saltaban en las aguas cristalinas del río. El tercer aliento que atravesó cielo y tierra. Las 4 estaciones, jamás vistas, aparecieron ante todas las razas. La vibrante primavera, el abrasador verano, el refrescante y abundante otoño, y el nevado invierno. Cuando un ciclo de cambios transcurrió en un instante, se congeló de nuevo al comienzo de la primavera. Las personas que gemían de dolor por sus heridas descubrieron de repente que el dolor los había abandonado. Sus extremidades amputadas reaparecieron, y todas las enfermedades de sus cuerpos también desaparecieron, como si tuvieran una fuerza inagotable. Se miraron sorprendidos. Cuando quisieron continuar la guerra, se dieron cuenta de que ni siquiera podían levantar las manos ante ese pensamiento. Al instante siguiente, una hoja que caía trajo un mensaje. Los pétalos, arrastrados por el viento, se mecieron, formando unas franjas que se extendían desde la tierra hasta lo más alto del cielo. Era la flor favorita de Tink, que se había transformado en un puente que parecía una cortina roja. Los pétalos volaron más allá de las palmas de los enanos, rozaron las escamas de los dragones y pasaron junto a los enormes ojos de los gigantes. Era un tornado de flores, pero no asqueó a ninguna raza. En medio de esta fragancia que resonaba entre el cielo y la tierra, todos alzaron la vista y observaron, con la mirada fija en este río carmesí. La guerra había terminado. Aunque no hubo ninguna notificación verbal, este entendimiento apareció claramente en los corazones de cada raza inteligente. La guerra que había durado incontables años, y cuyo significado y victoria incluso habían sido olvidados, finalmente llegó a su fin en este día. Y la existencia que puso fin a esta guerra estaba ahí. Al final de ese puente, rodeado de pétalos al viento, se encontraba el centro del mundo en ese momento. Una figura de cabello rubio platino, vestida con una túnica blanca, que irradiaba una tenue luz blanca, estaba allí de pie, sonriendo mientras miraba hacia adelante. También había una figura de cabello largo y rubio pálido, que se cubría la boca con fuerza. Las lágrimas torrenciales no dejaban de fluir de sus ojos, pero bajo su mano apretada se dibujaba una sonrisa de alegría incontrolable. La carne y la sangre que le faltaban ya habían reaparecido en su cuerpo. Todo el sufrimiento que había soportado era ahora una verdadera recompensa. Sin decir más, Suer levantó ligeramente la mano, queriendo abrazar a Tink, quien caminaba hacia él a paso rápido. Sin embargo, Tink apartó la mano con fuerza. Al instante siguiente, la elfa de cabello rubio pálido lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrieron por sus hombros, mojando la túnica blanca. Lentamente palmeó la espalda de Tink. Cuando el cuerpo, ligeramente tembloroso, se estabilizó gradualmente en sus brazos, Suer, con dificultad, soltó una mano del abrazo de Tink y la levantó. Entre el índice y el pulgar, sostenía un pequeño anillo. Un anillo hecho con su alma y la de Tink. Las espirales entrelazadas estaban grabadas con palabras de amor y adornadas con las gemas más hermosas del mundo. Había otro anillo idéntico, que ahora estaba en el dedo de Suer. El que te prometí, dijo Suer suavemente, mirando a Tink a los ojos y limpiando un poco las manchas de lágrimas debajo de ellos. Sin decir más, Tink simplemente agarró con fuerza el anillo que Suer sostenía con una mano, y con su otro brazo alrededor del cuello de Suer, lo besó, incluso más fuerte que antes, como para dejar que sus dos almas se fusionaran y nunca se separaran nuevamente. Entrelazándose, hasta la eternidad. Liberando todo su amor, la humedad entre sus labios, besando todo en su amante con todas sus fuerzas, dejando que el mundo se derritiera entre ellos. La otra mano de Suer también se levantó, y al alejarse su palma, el mundo entero también se alejó, como un gran ángulo que se extendía gradualmente. Incluso sus figuras y las de Tink se hicieron pequeñas. El palacio creado por pétalos y una suave brisa flotaba en lo alto del mundo, lleno de las fantasías y esperanzas de la gente del mundo. Atravesó el cambio de las estaciones y existió para siempre. La mirada de Suer ya había recorrido este mundo, observando el otro lado que los mortales no podían ver. Al menos por este momento, ¿puedes dejarnos este espacio? ¿De acuerdo? Capítulo 292. Capítulo 287. Vibra en Crever, vive hasta que mueras. Cuando su cuerpo físico se derritió y su carne se desintegró, la conciencia de Suer se clarificó en el instante en que fue liberado del coma. Era imposible describir lo breve que fue ese instante.
En ese breve lapso, en ese lugar donde incontables espíritus conformaban el origen de todas las cosas, Suer vio fácilmente el milagro que él, Tinky el dios de la sospecha habían deducido innumerables veces, aquel que había engañado durante más de una década, día y noche. El Suniaster. Era una existencia como la luz misma, con el tenue contorno de un poliedro pentagrama, pero también un dodecaedro regular con forma de estrella. Parecía existir en un único punto de este mar de espíritus, pero también parecía estar disperso y existir en todas partes, o incluso no existir en absoluto. El llamado Suniaster era esencialmente un dispositivo conceptual con control absoluto, y también un contenedor de poder omnipotente. Suer ya estaba en el corredor espiritual. El origen de todas las cosas, el fluir de todas las cosas. Los núcleos divinos de todas las razas, incluyendo los dioses antiguos, nacieron del corredor espiritual, pero no podían regresar después de nacer, a menos que estuvieran completamente muertos y se convirtieran en los espíritus más puros. Esta tierra sagrada y pura, tan pura que no contenía ni una sola impureza, no debería haber sido contaminada por ningún extraño. Sin embargo, en ese momento, algo diferente se había mezclado, como una pequeña piedra en el mijo. No era visible a simple vista, pero no podía ignorarse. La voluntad llevada por la carne y la sangre que se habían mezclado durante más de una década y asimilado por Suer siempre había existido aquí, conectándose entre sí, una capa superpuesta a otra. Desde el principio, supo que su poder era débil, solo hasta el punto de ser destruido por los espíritus de las razas fuertes. Sin embargo, tras un largo período de acumulación, esta debilidad ya había tejido una enorme red. Inconscientemente, se había dispersado por doquier en este mar de origen, inseparable. Cada voluntad, al ser utilizada individualmente, era débil. Sin embargo, al unirse, se transformó en la fuerza más poderosa. En este corredor espiritual, sin distinción de espacio ni tiempo, estas voluntades conectadas se transformaron en el cuerpo de Suer, condensándose en sus brazos y palmas. Flotando frente al Suniaster, que aún no había aparecido por completo y existía pero aún no existía, Suer observó en silencio cada patrón en este legendario dispositivo. Por fin, murmuró para sí mismo. La voz de Suer temblaba, e incluso su mano, al extenderse hacia el Suniaster, temblaba. Quiso tocarlo, pero no se atrevió. Los rostros y las voces de cada ser humano sacrificado aparecieron uno tras otro ante sus ojos. No era solo una falsa ilusión. Estos héroes de toda la humanidad ahora formaban parte del cuerpo de Suer. Gritaban, llenos de fervor, celebrando todo lo que estaba por nacer. Todo valió la pena, si la conciencia de todos todavía estuviera allí, seguramente aplaudirían sin ninguna queja, ¿verdad? Las comisuras de sus labios se curvaron de repente en una sonrisa traviesa. Suer finalmente reunió el coraje para extender la mano. Las yemas de sus dedos atravesaron el fantasma ilusorio del Suniaster, pero no ocurrió nada. Ah, casi lo olvido, después de todo, aún no has aparecido, sonrió falsamente y giró la cabeza para mirar hacia arriba, como si hablara con el vacío. Entonces God of War, te lo voy a quitar, tu victoria. Al oír las palabras de Suer, al instante siguiente, las yemas de los dedos que habían atravesado el fantasma de Suniaster sin que ocurriera nada emitieron de repente una luz deslumbrante y penetrante. Esta luz se extendía rápidamente. Incluso en el corredor espiritual, que era un mar de luz, era particularmente visible y lo dominó todo por completo. Mi nombre es Suer Dolan Ilvalen. Soy un humano. No importa que el Suniaster aún no haya aparecido. Cuando estoy aquí, mientras quiera, soy el Suniaster. Los llamados dioses antiguos son los núcleos de Dios que cumplen las condiciones de activación mediante la oración y el deseo, lo que significa que han adquirido el concepto de yo. Así, a partir de este momento, el Suniaster es mi núcleo de Dios, la voluntad llamada Suer se convierte en el yo del Suniaster, el corredor espiritual será mi sangre, el planeta entero será mi cuerpo, el clima cambiante será mi estado de ánimo, el viento que sopla será mi aliento, y la dirección en la que se mueve el mundo será el futuro que anhelo. Mi nombre es Suer Dolan Ilvalen. Soy un ser humano y, al mismo tiempo, un dios verdadero recién nombrado. Solo una profesión, no una raza. Dando este paso adelante, cuando aparezca en el mundo real, quiero que esta guerra, que ha durado incontables años y ha causado incontables dolores y tristezas, termine ahora. En el nombre del único Dios verdadero. El planeta destrozado fue remodelado y se establecieron las reglas de todas las cosas. Las estrellas destruidas en el pasado lejano volvieron a encenderse en el universo.
Con el pulso del planeta como nodo, cada aliento de Suer cambió el mundo entero, y todas las cosas giraron según su voluntad. Solo necesitó agachar ligeramente la cabeza para ver la ciudad echar innumerables bloques blancos. En el borde de ese enorme palacio, una figura robusta se alzaba. 18 alas se extendían con entusiasmo. Era el dios de la guerra, Artosh, con quien Suer nunca había hablado ni conocido. No había pérdida ni arrepentimiento por haber perdido la posición del único dios verdadero en sus brillantes ojos amarillo dorado. El ardor de su espíritu de lucha solo reflejaba entusiasmo. Tras quedar ligeramente aturdido, Suer comprendió lo que pensaba el dios de la guerra. El más fuerte del mundo, invencible, anunció hoy su fin. Lo que le aguardaba al dios de la guerra, Artosh, era el viaje desconocido de un débil que desafiaba al fuerte. Un viaje así podría durar para siempre, pero no sentiría miedo ni decepción. Artosh había dejado atrás la aburrida vida del pasado en un instante. Ya anhelaba el futuro. Templando constantemente, mejorando constantemente, y disfrutando de la diversión de hacerse más fuerte y luchar. Para el dios de la guerra, que había esperado este momento durante incontables años, ¿existía una vida mejor que esta? Si pudiera encontrar una manera de liberarse de las ataduras. Así como un dios antiguo no puede crear una piedra que no pueda levantar, el dios de la guerra, nacido en el corredor espiritual, naturalmente no podía traspasar el límite de ese poder. Sin importar lo que quisiera hacer, primero debía romper la regla de no hacerse daño, impuesta por el único dios verdadero que acababa de nacer. De lo contrario, este dios de la guerra probablemente ya habría cargado contra Suer en el cielo. Estoy seguro de que disfrutaría la emoción de superar una situación difícil, ¿verdad? Tras un gesto amistoso con la cabeza hacia Artosh, desvió la mirada. La situación de poder desbordante y descontrolado no le ocurría a Suer en absoluto. El único dios verdadero era sinónimo de omnipotencia. Sin embargo, incluso con un poder que hacía que el planeta entero y todas las razas se revolcaran en su palma, Suer no sentía demasiada alegría. El poder que existía en todo el universo no era más que una gota de agua que accidentalmente goteaba de una copa hacia él en ese instante. Y ante Suer, quien era el poder mismo, ya fuera el tiempo, el espacio o incluso la causalidad metafísica, todo había perdido su significado. Eran solo reglas para restringir a la gente común. Él fácilmente distorsionaba el tiempo para revivir las vidas que habían muerto en esta guerra. Sin embargo, incluso con un poder que haría temer a la gente si causara una paradoja, aún había cosas que no podía hacer. Incluso si reestructuraba sus cuerpos y revertía el tiempo, quienes fueron asimilados por la carne y sangre de Suer y perdieron por completo su voluntad no podrían regresar. Seguían siguiendo a Suer con fanatismo. Aunque lo saludaran y hablaran como lo hacían en su memoria, era solo porque Suer quería verlo. Ya eran como verdaderos títeres. Pensó que este débil poder no podría ser eliminado ni siquiera con el poder del único Dios verdadero. Pero en el momento en que Suer se convirtió en el único Dios verdadero, sintió claramente que algo se desprendía de su cuerpo, como si una cuerda atada a su cintura se cortara. Y cuando siguió esta extraña sensación con la mirada, incluso con la perspectiva del único Dios verdadero, solo pudo ver algunos rastros persistentes antes de que desapareciera. Era como la punta del tentáculo de un pulpo, pero ampliada cientos de veces. Tenía patrones sin sentido, y además parecía estar densamente cubierta de rostros con la boca abierta. En un abrir y cerrar de ojos, fue extraída de este universo, sin dejar rastro. ¿Fue ese el culpable que lo envió a este mundo desconocido y frío? ¿Qué clase de secreto había detrás de él? Intentó rastrearlo, pero fracasó. Cuando Suer usó el gran poder del único Dios verdadero para percibir el mundo entero, se sorprendió al descubrir que, al usar el Suniaster como su núcleo divino, una sensación invisible lo conectaba con todo en el mundo. Afortunadamente, bajo su extrema represión, este cambio pudo ser ignorado por ahora, al menos hasta que terminara con lo que tenía frente a él. Mirando los rostros frente a él, que claramente pertenecían a personas que conocía, pero con expresiones idénticas, Suer suspiró profundamente. Al instante siguiente, extendió la mano y, al moverse, las personas frente a él también se convirtieron en innumerables puntos de luz, ondulando y rodeándolo. Siguiendo a Suer, las motas de luz en que se habían convertido estas personas también observaron cada cambio en el planeta que estaba repleto de vida. ¿Aún recuerdas lo que dijiste?
Nacer en este mundo sin intenciones, vivir sin sentido y sufrir humillaciones, pero morir con sentido y con serenidad, no hay nada mejor que esto, nada más libre. Mientras remodelaba las montañas y los ríos, y creaba un mundo que ya no era un montón de cráteres y marcas de corte, Suer murmuró suavemente, como si estuviera hablando con las personas que ya no estaban a su lado. Esas fueron las palabras que las personas que habían jurado seguirlo y estaban dispuestas a sacrificar sus vidas para hacer que la humanidad permaneciera en este mundo gritaron con entusiasmo, apoyándolos mientras avanzaban. Lo lograron, todo esto fue posible gracias a sus esfuerzos y sacrificios, son los héroes merecidos de toda la humanidad, los héroes de todas las razas que anhelan el fin de la guerra, aunque se había convertido en el único Dios verdadero, las palabras de Suer aún temblaban. Las lágrimas cristalinas que caían de sus ojos eran un homenaje a quienes lo habían acompañado en todo momento. También fue un lamento por no poder volver a ver sus verdaderas sonrisas. Los niños humanos que nerviosos y curiosos salieron de sus escondites, sintiendo la luz del sol al pisar la exuberante hierba verde bajo la guía de Courone y Nona, y oliendo cuidadosamente la fragancia de las flores. La sirena que nadó desde el oscuro y profundo mar hasta la superficie, jugando felizmente en el mar claro y azul. Los enanos que miraban fijamente al mundo en el suelo que parecía como si hubiera sido tomado por las orejas largas, esa curiosidad ingenua que existía entre todas las razas y en los corazones de todos los seres vivos, se apoderó del corazón de Suer. Sus palabras aún no habían terminado. Este es el mundo que finalmente logramos con nuestros frágiles cuerpos humanos, con nuestra sabiduría y la ayuda de nuestros amigos. Vayan, dijo Suer con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Renazcan como humanos, vuelvan a vivir sus propias vidas, crezcan en este hermoso mundo y disfruten de una vida hermosa, vayan. Con las palabras de Suer, las diminutas partículas de luz que Suer había transformado en los espíritus más puros, y que no deberían haber tenido voluntad propia, temblaron levemente, como si respondieran a sus palabras. Al instante siguiente, cayeron sobre la tierra y regresaron al corredor espiritual, esperando el mañana que Suer les había prometido. Sí, frente a las razas capaces de manipular espíritus para crear el cielo y la tierra, la humanidad era indudablemente frágil. Sin embargo, cada voluntad, al unirse, allanó el camino para que toda la raza avanzara. Ya no confundidos, ya no humillados, sino viviendo con orgullo y con la cabeza en alto. Sin una larga vida, nuestras vidas son tan cortas como un suspiro. Nuestras lágrimas y preocupaciones son insignificantes ante otras razas. Incluso al llegar a este mundo, no sabemos dónde seremos enterrados. Si al final no podemos evitar la muerte, usaremos todas nuestras fuerzas para vivir al máximo. Nos aferramos a todo para agotarlo, y al llegar al final de nuestras vidas, al recordar la larga vida que hemos recorrido, nos reiremos a carcajadas y nos burlaremos de quienes se creían poderosos. Grabaremos en nuestras lápidas el epitafio más arrogante. Lo hemos engañado todo. Riendo sin control, cuando todo se calme, observaremos las caras avergonzadas de esos tipos que pensaban que estaban en las nubes, manipulando todo y jugando con las vidas de los demás a su antojo, y entonces les haremos una pregunta apropiada. ¿No puede un humano hacerlo? Sí, podemos. Y no necesitamos la caridad de nadie para esta victoria. La conseguiremos nosotros mismos. Liberar el fuego más deslumbrante en la vida más corta. Los innumerables fuegos reunidos pueden iluminar el mundo entero. Crear el mayor valor con la vida más minúscula, sin dejar arrepentimientos. Vibre en Crever. Capítulo 293. Capítulo 288. Riku y Schui Uberens, el cuerpo de conexión que había emitido el juicio y desconectado a Schui de toda la raza ex machina, ahora estaba flotando frente a Schui. La fortaleza de acero que protegía a Schui estaba ahora destrozada por la devastación de Avril. Lo que quedaba de protección no podía hacer nada ante el poder de la ex machina que tenía frente a ella. Pensando en esto, Schui simplemente bajó la cabeza y los brazos, con la mirada puesta en aceptar su destino. Después de todo, en su corazón, se sentía culpable hacia sus compañeros, por lo que cuando realmente aparecían frente a ella, especialmente Uberens, el cuerpo analítico que solo había aceptado reconectarse después de sus repetidas solicitudes, Schui siempre estaba un poco asustada. Este era un tipo diferente de emoción que el antiguo yo no podía tener, una que no requería cálculo lógico ni razonamiento convencional. Cortó la conexión en el último instante de la transferencia de datos, guardando en su corazón todas las emociones relacionadas con Riku. El contenido transferido solo incluía todo lo que había experimentado, desde el principio, cuando tuvo una pregunta sobre el corazón, hasta ahora.
Eran solo las experiencias, como un fantasma que siempre había estado a un lado observando, cumpliendo a la perfección con la tarea de un cuerpo analítico. Observar sin opiniones subjetivas. No sabía qué tipo de revelación e inspiración obtendrían sus camaradas de esta experiencia. Era algo que no podía predecir. Tampoco sabía si Uberens la eliminaría por su decisión de cortar la transferencia de datos. Schui no pudo evitar observar su expresión, pero la inexpresividad habitual de la ex machina la impedía ver nada. Si realmente iba a ser dada de baja, entonces Schui naturalmente no aceptaría ese futuro con calma, así que, cuerpo analítico, U207PR4F57T9, no, cuerpo analítico, Schui. Para sorpresa de Schui, antes de que sus caóticos pensamientos pudieran desenredarse, escuchó al cuerpo analítico Uberens, quien era frío y despiadado y no escuchaba a quienes imitaba, decir esto con calma. Incluso cambió sus palabras a mitad de camino y la llamó por su nombre actual. No hay de qué preocuparse, dijo brevemente Uberens y luego giró la cabeza para mirar el campo de batalla al otro lado. Los ex machina conectados habían pasado por donde estaban y volaban hacia el campo de batalla en llamas. A quienes iban a ayudar era a la raza elfa, considerada aliada de la humanidad según su lógica. Tras la huida del dios del bosque Kainat, la alianza de elfos, inicialmente más débil que los Flugel y la alianza de enanos, solo pudo confiar en las fórmulas mágicas desarrolladas por Tim para mantenerse pasiva. Además, los ex machina decidieron que debían retrasar el avance de la alianza de enanos en el campo de batalla. Como valiosa muestra de datos, su máquina debería entrar inmediatamente en estado de inactividad. La máquina de soporte realizará reparaciones de emergencia y luego, las palabras de Uberens se detuvieron de repente. No solo él, sino incluso Schui, quedaron impactados por todo lo que sucedió a continuación. El poder del dios de la guerra lo aplastó todo, el planeta destrozado por el bombardeo. En el segundo siguiente, todo volvió a su estado original. Y entonces se produjo una transformación que cambió el mundo, tal como lo vio el ex machina en los recuerdos que Schui había transferido, el mundo que el hombre había descrito. Un mundo brillante, fresco, estable y gentil. No podía ignorar los cambios en su cuerpo. Schui levantó el brazo con indiferencia, o mejor dicho, todo su cuerpo, que en ese momento era una fortaleza de acero. Los fragmentos que habían caído al suelo volvían a fluir. Incluso las partes que habían desaparecido por completo bajo la intensa energía se reconstruyeron en el vacío, adaptándose perfectamente a su cuerpo, como si hubieran sido parte de él desde el principio. En un abrir y cerrar de ojos, volvió al estado en el que se encontraba cuando la fortaleza de acero acababa de ser desplegada, y en un instante, se encogió al tamaño que tenía antes de desplegarla, incluso más poderosa que antes. Por lo tanto, el organismo analítico Schui debería tener cosas más importantes que hacer. Uberens simplemente dijo con tono indiferente, observando a Schui, quien parecía no tener ni idea de lo que acababa de pasar. Y con sus palabras, Schui finalmente entendió algo, o mejor dicho, su corazón saltó. Esa anticipación indescriptible era casi insoportable. Ah, ya lo sé, no pudo evitar apretar ligeramente los puños. El anillo en su dedo le producía una cálida sensación. Schui dijo en voz baja. Gracias, y lo siento. Después de dejar rápidamente estas palabras, Schui se convirtió en un rayo de luz y voló a la distancia, cada vez más rápido, hasta que llegó a la entrada de la cueva donde Suber había estado escondida durante más de una década. Apenas podía reconocer aquel lugar tan familiar. La hierba verde y las flores brillantes cubrían toda la cordillera y todo lo que veía. Incluso el agua cristalina del río fluía frente a ella. Algunos curiosos ya la habían olido y se habían tumbado a beber unos tragos. Todos los que participaron en el plan y tuvieron la suerte de seguir con vida estaban reunidos. Riku, por quien Schui estaba preocupado, estaba de pie frente a ellos, burlándose de los dos chicos que no pudieron evitar beber el agua por curiosidad. Esta hermosa escena alegró a todos. Entonces, Riku vio a Schui caer del cielo, aterrizando no muy lejos de él y caminando hacia él a paso rápido. No hubo un abrazo demasiado feroz. Schui simplemente abrazó con fuerza la cintura de Riku, acercándolo constantemente con sus brazos. Oye, ¿me vas a romper así?, dijo Riku con una sonrisa irónica, sintiendo el dolor en su cintura. No te preocupes, Schui cuidará de Riku. Tras escuchar las palabras de Riku, Schui levantó la cabeza con expresión seria y dijo. No había rastro de broma en su linda carita. Eso me preocupa aún más, ¿vale? Gritó Riku sin poder evitarlo. Entre las risas de los demás, Riku también sonrió.
Simplemente levantó a Shui del suelo y la miró a la cara. Su cuerpo de acero no era tan pesado como había imaginado, y ni siquiera utilizó demasiada fuerza. Por fin, todo ha llegado a su fin, la mirada de Riku se extendía infinitamente, del cielo a la tierra, del legendario sol a las exuberantes llanuras verdes. Sus nervios, que habían estado tensos desde siempre, finalmente pudieron relajarse. Suer es increíble. Él llevó a cabo el plan que nadie había verificado jamás y que era más un engaño que cualquier otro engaño, y realmente logró una gran hazaña para la humanidad. Riku estaba orgulloso de él. Era su hermano más cercano, su familia más preciada. El dolor que una vez habían sufrido había sido recompensado 100 veces, 1000 veces. Capítulo 294. Capítulo 289. Despedida. No habrá más guerras ni muertes no naturales. Solo un mundo que existía en la fantasía y que solo podía usar para adormecerse en tiempos difíciles. Riku, tú también eres increíble. Las repentinas palabras de Shui interrumpieron los pensamientos de Riku. La chica ex machina de cabello carmesí giró la cabeza y dijo con seriedad. Shui también es increíble, y Kouroune, Nona, Credo, Lenny, todos son increíbles. Ah, sí, todos somos increíbles. Tras un momento de silencio atónito, la sonrisa de Riku se volvió aún más brillante. Repitió sus palabras. ¿Cómo sería el futuro? La visión humana no podía ver algo tan lejano, pero al menos en ese momento, Riku lo anticipaba. Y no era el futuro en el que no se había atrevido a pensar en el pasado, un futuro que solo podía engañar a todos con una ilusión inventada. Un futuro glorioso y esperanzador. Ustedes tienen que trabajar duro, todos. Con Shui en la mano, se giró y observó a la gente ruidosa. En ese momento, incluso quienes solían usar mascarillas frías bajaron la guardia, celebrando esta victoria tan duramente conseguida. El futuro era aún muy largo, y el camino que la humanidad debía recorrer también era muy largo, hasta las infinitas generaciones del futuro. El futuro de la humanidad estaba en manos de todos. No importaba que, Riku sentía en su corazón que, definitivamente no sería peor que el pasado. Así que, trabajemos duro. ¿De verdad vas a hacer esto? No creerás que todavía estoy bromeando contigo, ¿verdad? No, es solo que es un poco difícil de creer que alguien renuncie a este poder tan fácilmente. Este es el poder del único Dios verdadero, ¿sabes? Es más raro que lo digas tú, ¿verdad? Como Dios del juego, la fuerza del poder no debería importarte. Ja ja ja, mi culpa, pero ¿de verdad puedes no quedarte? Aunque no dijiste mucho, escuché mucho del corazón de Riku, ... La rápida conversación de repente se quedó en silencio y, después de un largo rato, se escuchó un profundo suspiro. Aunque también quiero quedarme, si este mundo ha de tener futuro, no puedo soportarlo, dijo Suer con expresión complicada, mirando la figura translúcida e ilusoria frente a él. Incluso después de convertirme en el único Dios verdadero, algo invisible que siempre había estado ligado a mi alma se soltó. Incluso cuando usé el poder del único Dios verdadero para buscarlo, solo pude ver una existencia extraña e indescriptible. Desapareció, pero las huellas que dejó parecieron cambiar para siempre la naturaleza de mi alma. Aunque no fuera mi propia voluntad, como una extensión de mi naturaleza, el Suniaster también continuó con este poder. El planeta, que puede considerarse mi cuerpo, también fue asimilado, sin mencionar la vida que existe en él. Aunque ahora no todos parezcan muy diferentes, ¿qué pasará después de que todas las razas se hayan desarrollado durante generaciones? Suer no pudo evitar sonreír con amargura mientras hablaba. No quiero ver el día en que todos los recién nacidos de todas las razas tengan personalidades, apariencias y vidas similares. Solo pensar en esa escena es una pesadilla. Ah, cuando lo pones de esa manera, es verdad, un mundo donde todo es exactamente igual y no cambia no es algo que ni siquiera yo pueda disfrutar. La figura translúcida al lado opuesto de Suer que le estaba hablando simplemente se sentó con las piernas cruzadas y pareció asentir en acuerdo. Entonces, una última pregunta. La figura translúcida continuó. ¿Por qué me elegiste? Porque eres el más cercano, respondió Suer sin dudarlo. Naciste de Riku, y el concepto que representas es solo un juego. Eres el sujeto más adecuado para encargárselo, ¿no? Guau. ¿De verdad dijiste eso sin vergüenza? Confía, La figura ilusoria empezó a despotricar como un niño. El concepto del juego surgió de Riku. Ni siquiera el propio Suer esperaba que Riku, quien cogía el tablero y jugaba con Shui cada vez que tenía un momento libre, diera a luz a un dios antiguo. Quedó realmente impactado cuando fue a ver a Riku tras convertirse en el único Dios verdadero.
Claro, como no existía el núcleo de Dios y la cantidad de personas que creían en él era muy escasa, a este pobre Dios del juego le costó mucho incluso aparecer. El hecho de que ahora pudiera mantener una conversación tan fluida también se debía a Suer. Está bien, cálmate. No te trataré mal, dijo Suer con calma, consolando al dios del juego. TCH el dios del juego cruzó los brazos hoscamente y continuó. Entonces, ¿qué debería hacer durante el tiempo que me lo han confiado? ¿Me lo preguntas a mí? Dijo Suer con calma, como si no fuera asunto suyo. Entonces no seré el único dios verdadero. Puedes hacer lo que quieras. Oh. Eso significa que puedo jugar como quiera. El dios del juego pasó del aburrimiento a la emoción en un instante. Si aún no tuviera cuerpo físico, probablemente se habría abalanzado sobre Suer. Lo que quieras de todos modos, solo cuida de la humanidad por mí mientras no estoy, dijo Suer sin prisa. Eso no está bien. La figura translúcida agitó el dedo en el aire y dijo con un chasquido. Lo más importante en un juego es la justicia. Un juego que viola la justicia no es divertido. ¿De qué tonterías estás hablando? Lo más importante en un juego es divertirse, y mientras no se descubra, es justo. Como dios del juego, ni siquiera entenderías este pequeño detalle, ¿verdad? Suer puso los ojos en blanco, molesto. En fin, ya está. Prepárate. Voy a transferir el Suniaster. Tan rápido. Ignorando el grito del dios del juego, Suer simplemente extendió su palma, y una copa de dodecaedro regular en forma de estrella apareció del vacío y luego voló hacia la figura ilusoria. Cuando la luz cegadora se dispersó, la figura ilusoria finalmente se condensó en un cuerpo físico. Una pequeña figura con un sombrero rojo con el símbolo de un trébol, pupilas verdes y azules, y un niño pequeño que aparentaba unos 12 años. Dos largas cintas se extendían desde el dobladillo de su chaqueta roja hasta los hombros. Soy Tet, el dios del juego. Tet el joven de cabello verde brillante dijo con una risita, por favor, cuida de mí, Niara. Entonces te dejo el resto. Al ver que todo iba bien, Suer también suspiró aliviada. Como acordamos, simplemente déjanos ir. Mientras hablaba, Tink, que había estado a su lado, también se acercó, agarró el brazo de Suer y entrelazó sus dedos. ¿No te vas a despedir? Ted contuvo la risa y preguntó con seriedad. Los extrañarán. No hace falta, dijo Suer con firmeza, negando con la cabeza. Ya se ha dicho todo lo que había que decir. Contigo aquí, seguro que nos volveremos a ver algún día. Además, volveremos. Se giró para mirar el suelo cubierto de verde. Suer, que ya no era el único dios verdadero, no podía ver el mundo entero de una sola mirada. Murmuró de nuevo en voz baja. Seguro que volveremos. Volumen 1, epílogo. Era una historia extraña que existía en los libros de historia, un misterio que no había sido resuelto incluso miles de años después. Tras la guerra mitológica que duró incontables años, el nacimiento del único dios verdadero puso fin a todos los conflictos y moldeó el mundo hasta su estado actual. Sin embargo, justo después del nacimiento del primer único dios verdadero, e incluso antes de que todas las razas se hubieran adaptado a la existencia de un ser que superaba al dios antiguo, apareció un nuevo único dios verdadero. Llevaba un gran sombrero de fieltro con el símbolo de un trébol de una baraja de cartas que él mismo había inventado. Tenía una chaqueta roja del mismo color que el sombrero, un chaleco verde y pantalones cortos azules. Dos largas cintas salían del dobladillo de su chaqueta roja y flotaban. Todos los que tuvieron la suerte de verlo tuvieron la misma impresión. Por su apariencia, era solo un niño pequeño cuyo género era indistinguible. Sin embargo, ese poder que superaba al dios antiguo no era falso. El dios del juego. Un concepto del que nunca se había oído hablar antes, y un inexplicable dios único y verdadero que había aparecido de la nada. ¿Cómo le arrebató el Suniaster al dios antiguo que puso fin a la guerra? ¿Qué despreciables medios empleó? No importaba qué tipo de especulaciones tuvieran todas las razas, era algo que a Tet, el dios del juego que se había convertido en el único dios verdadero, no le importaba. No mucho después de convertirse en el único dios verdadero, mientras las vidas de todo el planeta miraban hacia el palacio hecho de pétalos y viento en el cielo como si hubieran sentido algo, anunció los cambios que había realizado en todo el mundo como el nuevo único dios verdadero. No cambió la superficie de la tierra a voluntad, ni inició otra guerra a voluntad. Simplemente se rió y estableció a la humanidad como la 16ª raza inteligente, y luego anunció 10 promesas, transmitiendo sus palabras a todas las razas. Primer compromiso: todo asesinato, guerra y robo están prohibidos en este mundo.
Segunda promesa: todos los conflictos en este mundo se resolverán a través de juegos. Promesa 3: en los juegos, cada jugador apostará algo que acuerde que tiene el mismo valor. Cuarta promesa: siempre que no viole la tercera promesa, se puede apostar cualquier cosa y se puede jugar cualquier juego. Quinto compromiso: la parte desafiada tiene derecho a decidir las reglas del juego. Compromiso 6: todas las apuestas realizadas de acuerdo con los compromisos deben mantenerse. Compromiso 7: los conflictos entre grupos serán conducidos por representantes designados con autoridad absoluta. 8. Compromiso: ser descubierto haciendo trampa durante un juego es motivo de pérdida instantánea. Compromiso 9: en nombre de Dios, las reglas anteriores nunca podrán cambiarse. Y el último promesa número 10: divirtámonos y juguemos todos juntos. ¿Qué puedo decir? Todos los que escucharon estas 10 promesas mostraron una expresión de cómo se esperaba del dios del juego. Dibujó un enorme tablero de ajedrez sobre el mundo, y enormes piezas de ajedrez, cristalinas y nítidas, se alzaban sobre el suelo. No habían sido movidas durante miles de años, esperando la llegada de alguien. Bajo el liderazgo de Tet, comenzó la nueva era. Volumen 1, epílogo: este libro no está terminado. Aunque quieras ahorrar para el segundo volumen, por favor, deja una suscripción automática. La gente buena vive tranquila, buh. Yo todavía tengo que pagar la hipoteca, y si no tengo para comer, solo puedo empezar un nuevo libro. Gracias. Ahora que lo más importante está dicho, hablemos de la trama de este volumen. En general, estoy satisfecho. Aunque todavía hay bastantes problemas en comparación con el libro anterior, personalmente creo que el ritmo y la trama general de la historia están escritos con bastante fluidez. Básicamente, no me arrepiento. Por supuesto, la velocidad de actualización, seguiré trabajando duro en el futuro, sumimasen. Este libro también tiene como propósito la práctica. Como escritora joven y dulce, la atmósfera general del primer volumen es, sin duda, un poco pesada. Pero el tono general del primer volumen se decidió al comenzar el libro, así que finalmente perseveré y lo terminé por completo. Para el próximo volumen, voy a cambiar el estilo. Definitivamente será mucho más relajado que el primero, y también intentarlo todo, con más personajes, más escenas, etc. Yo, también necesito hacerme más fuerte. En cuanto a la preocupación de todos por Little Hip que vi en los comentarios y respuestas, para ser sincero, el esquema del segundo volumen aún es muy vago. Solo puedo decir que Little Hip definitivamente volverá a aparecer más adelante, pero no sé exactamente cuándo, jeje. Declaro solemnemente que no estoy abusando de Little Hip. Como mencioné en el texto, los Flugel son los Flugel del dios de la guerra. No pueden traicionar al amo al que sirven. Y en cuanto a las acciones finales de Jibril, no matar por completo a Suer y a Tim puede considerarse, en cierto modo, una traición. Por supuesto, también puede explicarle al dios de la guerra que no creía que Suer y los demás tuvieran éxito en ese momento. La razón por la que la trama entre Jibril y Suer resultó así solo puede atribuirse al desarrollo normal de su naturaleza, misión y personalidad. Si hubiera escrito que ella se puso del lado de Suer, habría sido un colapso total de su personaje, al menos eso es lo que creo. Finalmente, respecto al tema de las protagonistas femeninas que preocupa a algunos lectores, siempre he creído que la cantidad de protagonistas femeninas depende únicamente de la trama. Mientras tengan presencia y no sean solo caras bonitas, y el desarrollo natural de la trama permita una segunda o incluso más protagonistas femeninas, no me opongo a que haya varias protagonistas femeninas. Pero, por supuesto, no habrá una lista larga. Sería demasiado. Así pues, el futuro de Little Hip y los personajes que aparecerán en los próximos volúmenes dependerá del desarrollo de la trama. Si se permiten varias protagonistas femeninas, definitivamente no haré ninguna selección de valores. Como saben quienes leyeron mi último libro, yo, siempre rompo con todo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos los lectores que me han apoyado durante todo este tiempo. Gracias a ustedes, puedo crear de esta manera. Muchas gracias a todos. Puliré la mejor trama que se me ocurra para recompensarlos. Me inclino ante ustedes. Uyomen, 10 de abril de 2022. Bueno, al parecer hasta acá se llegó todo a The Fanfics.